hasta hoy. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor mío, por esta maravillosa oportunidad que tú nos regalas, Señor, de presentarnos delante de tu presencia, Señor, y de recibir de tu presencia tu palabra, Señor, y tu voluntad, Señor, ya que es un privilegio, Padre, el que nosotros recibamos tu palabra, Señor, porque por medio de tu palabra nosotros podemos vernos como un espejo, Señor, podemos examinarnos, Señor. Tú escudriñas la mente y el corazón, así que conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu conocimiento, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor, háblanos, Padre, limpia mi mente, mi corazón. Yo reconozco que no soy nada ni nadie, Señor, para pararme a hablar, Señor, de tu palabra, Señor, pero tú eres quien ha escogido, Señor, este momento. Tú eres el que me hace apto, así que te ruego que tu Espíritu Santo sea hablando a los corazones, que no sea, Señor, mi pensamiento, que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea lo que tu pueblo necesita, que sea lo que tú tienes para tu pueblo en esta hora, Señor. Reprende la duda, Señor, reprende la distracción, reprende el cansancio, Señor, reprende todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo encuentre la libertad de depositar tu buena palabra en nuestros corazones, de manera, Señor, que seamos confrontados con tu palabra, que tu palabra nos exhorte, nos corrija y nos consuele, Señor, pero que no sea una palabra, Padre mío, que solo pase de largo y no tenga ningún efecto sobre nuestra vida, sino que al escuchar tu palabra en este día, tú restaures la mente, abra los ojos a los ciegos y libertes a los cautivos. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hermanos, yo recuerdo la experiencia de leer la palabra de Dios la primera vez, porque yo no nací en el Evangelio. Yo crecí en el catolicismo y pues como todo buen católico, ignoraba la palabra de Dios. Y yo recuerdo que yo leí la palabra y en el momento en el que yo leí la palabra, yo descubrí muchas cosas y me preguntaba por qué habían quedado tantas cosas, por qué había tanto juicio de parte de Dios para su pueblo. Y entonces al encontrarme yo en eso, yo me encontré desnudo delante de Dios. Al ver, hermanos, que había personas de su pueblo que habían procedido con pecado y había llegado el juicio de parte de Dios. Y que yo no estaba en una posición favorable delante de él. Entonces yo me preguntaba, yo decía, ¿y quién soy yo para que Dios no envíe su juicio en contra de mí si yo mismo he pecado? Mi experiencia le recuerdo la primera vez que yo leí la palabra de Dios. Entonces, en el pasaje que hoy leímos, precisamente fue uno de los pasajes que yo me preguntaba y decía, ¿por qué quedaría esto escrito? Porque es algo tremendo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer y lo que sucedió con Lot y su familia. Pero entonces, conforme va pasando el tiempo, uno se da cuenta, hermanos, de que el Señor no encubrió nada para que nosotros aprendamos de los errores de los demás. Y para que nosotros veamos las consecuencias que tuvieron que llevar a aquellas personas que cometieron los errores. Hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de Lot, quien era sobrino de Abraham. Que cuando Abraham fue llamado, él vivía con su familia y estaba toda su parentela en el mismo lugar, porque así se acostumbraba, ¿verdad? Se acostumbraba, no como hoy día que los jóvenes crecen, después se van a una ciudad para buscar una universidad, un estudio, se separan de sus padres y pierden todo rumbo moral, ¿verdad? Porque la destrucción de la familia es algo que es el objetivo del enemigo hoy día. Sino que las personas en este tiempo vivían bajo la cobertura, hermanos, de su familia, porque la familia en cierta manera da alguna brújula moral para que nosotros caminemos de la mejor manera. Nosotros no queremos decepcionar a nuestra familia, nosotros queremos apoyar a nuestra familia, nosotros queremos ser alguien en nuestra familia.
Pero en este caso había llegado un momento cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, bueno, yo necesito que tú salgas de la tierra y de tu parentela, de en medio de ellos, porque de ti voy a hacer una nación. Ahora Abraham iba a ser el padre, ahora él es el que iba a tener la cobertura sobre muchas personas. Bueno, de hecho dice sobre muchas naciones, y todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. Pero entonces Lot lo siguió. Él en ese momento también dejó su familia, también dejó la cobertura, porque la familia trae cobertura, la familia trae apoyo. Y dejó todo eso y siguió siguió a Abraham. Y entonces Dios los bendició en gran manera. Llegaron a ser tan ricos que no cabían en el mismo lugar. Ellos se fueron a un lugar a vivir, y entonces en la tierra donde ellos estaban viviendo ya no había lugar para ellos dos. Entonces dice la Biblia que hubo un altercado entre los pastores de las ovejas de Abraham y los pastores de las ovejas de Lot. Y entonces ellos hablaron y Abraham le dijo, mira, ¿sabes qué? No haya problemas entre nosotros. Si tú te vas para acá, yo me voy para acá. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. Vamos a tomar rumbos opuestos. Y Lot, hermano, accedió, olvidando que todo lo que tenía era por la misericordia del Señor, y que era Abraham a quien Dios había llamado, y que él había alcanzado la bendición por haber seguido ese llamado también. Y decide acceder y separarse de Abraham. Entonces, en el momento en el que se le da la decisión, él voltea a ver hacia la región de Sodoma y Gomorra y ve que la tierra es rica, que es buena para el cultivo, es buena para las ovejas, que las ciudades que están hacia aquel rumbo son prósperas. ¿Por qué? Porque la tierra era rica. Porque hay lugares que se prestan demasiado y son inevitablemente, las personas van a prosperar, porque es tierra, como el Señor lo expresaba, donde fluía leche y miel. Entonces Lot miró para allá, fue cautivado y dijo, yo me voy para allá. Y entonces a Abraham le tocó una área, se cree que era una área rocosa, montañosa, no era muy propicia para, digamos, la ganadería o la agricultura, pero llevaba al Señor con él. Entonces se fue buscando la prosperidad Lot. Así como muchas de las veces nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor buscando la prosperidad. Ahí vamos a encontrar un paralelo con nuestra vida. Pero rápido se hizo evidente el error de Lot, ya que aquellas ciudades estaban en una guerra, y era una guerra grande, era una guerra entre 5 reinos contra 4 reinos. No era una guerra pequeña. Y en medio de esa guerra se llevan cautivo a Lot, porque derrotan a las ciudades donde él estaba habitando. Y se lo llevan cautivo. Ahora ya va cautivo, es capturado, va a ser esclavo. Lo que sucedía era que a las hijas las violaban, muchas de las veces las mataban, y él iba a ser un esclavo. ¿Y quién lo iba a poder librar de la mano de estos reyes? Eran 5 reyes, 5 ejércitos. Bueno, en ese momento, aquel Abraham que se había ido a la área menos próspera, aquel que quizá uno pudiera decir no le va a ir tan bien como a Lot, fue quien tuvo que ir a rescatar a Lot. Y solamente se llevó 318 hombres de sus siervos. No eran soldados, pero tenían al Señor en medio de ellos. Pero le digo que, hermano, Lot se fue buscando la prosperidad y volteó a ver dónde él iba a estar mejor. Yo le digo dónde iba a estar mejor. Él iba a estar mejor cerca de la presencia de Dios. Por eso, hermano, usted cuando vaya a tomar una decisión, no se fije si usted está en las mejores condiciones para usted prosperar. No se pregunte, ¿será este el mejor trabajo, el más pagado que tengo yo acceso? ¿Será esta la mejor casa? ¿Será esta la mejor ciudad para vivir? ¿Será aquí donde yo me voy a levantar? Usted pregúntese, ¿será que es aquí donde yo voy a consagrar mi vida al Señor? Esa es la pregunta a hacer. No, la pregunta no es, hermano, buscando donde le pagan $1 más la hora. Es buscando donde usted puede tener cuidado de su salvación. Hay una historia en la Biblia de un hombre con su esposa, quien se llamaba Elimelech, y su esposa se llamaba Noemí, que en una ocasión hubo hambre en la tierra de Belén. Ellos vivían en Belén. Entonces, cuando llegó el hambre, ellos tomaron una decisión y se fueron a vivir a Moab. Quien, hermano, era un pueblo pagano, era un pueblo que, si usted se fijó en el verso 37 donde nosotros leímos, fue fruto del incesto. Porque en el verso 37 dice que dio a luz
la hija mayor, y llamó su nombre Moab, el cual era padre de los moabitas hasta hoy. Era un pueblo pecador, era un pueblo idólatra, era un pueblo que ofendía a Dios, y se fueron a vivir para allá porque era un lugar más próspero. Entonces, en el momento en el que ellos toman esa decisión, están dejando atrás toda posibilidad de honrar al Señor, porque el Señor no los había mandado que salieran. Ahora, hermanos, ellos estaban en tierra lejana, donde iban a aprender costumbres de otros pueblos, donde sus hijos iban a casarse con mujeres moabitas, cuando el Señor les había mandado que se casaran con israelitas. Y en efecto, así sucede. Ellos se consiguen mujeres de ese pueblo. Pero entonces pasa el tiempo y se muere Elimelech. Pero no solamente se muere Elimelech, sino que también se mueren los dos hijos. Y queda Noemí sola, desamparada. Y entonces llega el momento en el que, estando en miseria, oye que en la casa del Señor, que en Belén hay prosperidad nuevamente. La Biblia dice que escucha que hay pan en Belén, en la casa del Señor. Y ella decide regresarse. Hermanos, y cuando la miraban, la gente se admiraba y decían: ¿quién no es esa Noemí la que se había ido? Y ellos se preguntaban porque la miraban, hermano, destrozada. ¿Se imagina cómo iba a regresar al lugar donde había salido, pero ahora totalmente quebrada, hecha a pedazos? De hecho, cuando ellos hablaban eso y ella le decía: no es esa Noemí, lo que ella decía es: no me llamen Noemí más, jamás me vuelvan a llamar Noemí, llámenme Mara, porque estoy en gran amargura, porque es lo que la palabra Mara significa. Entonces ella decía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en una gran amargura. Y ahora estaba regresando fracasada por haber tomado una decisión equivocada. Hermanos, y a los que hemos conocido al Señor, a los que de verdad hemos conocido al Señor, no nos va a ir bien alejándonos del Señor. Así que usted nunca busque otra cosa que no sea: ¿dónde puedo estar yo en mejores condiciones con el Señor? Por eso la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario y buscamos la prosperidad y buscamos cómo vamos a estar mejor, y nosotros nos alejamos del Señor, hermanos, algo nos va a golpear, algo nos va a quebrar. Porque ahora no vamos a estar con la cobertura del Señor, sino que vamos a estar a merced del mundo, a merced del enemigo. Y así le había pasado a esta mujer. Ahora había llegado, hermano, toda quebrada, toda asolada, desamparada. Y ahora había que regresar a Belén a depender, hermanos, de aquellas personas que se ocupaban de los desamparados. Porque lo que tenía, hermano, el pueblo de Israel es que había leyes en las que el Señor se ocupaba de los desamparados y decía: miren, cuando ustedes vayan recogiendo el grano, que ustedes vayan recogiendo la cosecha, no regresen otra vez y no limpien al 100% todo, sino que eso que se les quedó va a ser para las viudas, va a ser para los huérfanos, va a ser para los desamparados, porque el Señor tenía cuidado del pueblo, lo que no iba a encontrar en otros lugares. Y ahora ella venía a depender de eso, de las obras, de las migajas. Cuando ella se había ido, hermanos, con su esposo, con sus dos hijos, ellos tenían toda posibilidad, hermanos, de esforzarse y de confiar en el Señor. Y confiando en el Señor, ellos pudieron haber atravesado la crisis. Porque era una crisis lo que se había venido. Porque nadie, hermanos, las personas cuando se mueven porque les llega una crisis, por lo normal una crisis económica, y dices: que ya no puedo, parece que allá hay un trabajo y yo me voy a ir, y nunca se pregunta: ¿y habrá una iglesia? ¿Será que ahí me puedo reunir? ¿Cómo va a estar mi comunión con el Señor? Porque en ese momento la crisis le pone como su prioridad número uno su parte económica. Pero mire, hermano, la palabra del Señor dice que miremos a las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, y el Señor las alimenta. ¿Cuánto más no valen ustedes?, les dijo el Señor a sus discípulos. Pero entonces, hermanos, vamos a volver a hablar de Lot. Que él se había ido hacia la región de Sodoma y Gomorra porque eran
ciudades prósperas, y eso llevó a Lot a querer apartarse de Abraham, porque en todo caso diría, mira, mejor vamos a buscar un lugar donde podamos estar los dos juntos, que sea más grande, pero yo quiero permanecer contigo. Pero como miró aquella prosperidad, quedó deslumbrado y dijo, sí, es allá, yo quiero ir para allá, y se mueve, se cambia todas sus tiendas y se acerca a las ciudades. Pero, hermano, cuando se va a vivir a esas ciudades, ¿cómo cree que fue su vida? ¿Qué cree, hermano, que fue de él y de su familia al ver lo que sucedía en estas ciudades? Porque la Biblia dice que ellos pecaban en gran manera contra el Señor. Dice que el pecado era demasiado, incluso desde antes de que llegara Lot. Eran ciudades muy pecaminosas. Y la Biblia dice que Lot vivía abrumado. Y dice que afligía su alma todos los días. ¿Cómo cree que es una vida así? ¿Usted cree que es placentero vivir así? Que usted viva abrumado. Que usted se esté afligiendo todos los días. ¿Por qué permaneció ahí? ¿Por qué se quedó en aquella ciudad? Porque su prioridad era otra. ¿Cómo es que resistía a quedarse ahí? ¿Cómo es que podía resistir? Hermanos, muchas de las veces uno se encuentra en un trabajo donde hay puras personas que hablan cosas obscenas, bromas obscenas, malas palabras, y uno no se siente cómodo y dice, yo quiero salirme de este lugar y quiero irme a trabajar donde haya más hermanos. La persona, ¿verdad?, que todavía tiene la conciencia. El que no, ya se ríe entre ellos y hace la misma clase de bromas y peca con su boca ya también. Ya es uno más. Pero, mire, la Biblia dice en el caso de Lot que él afligía su alma. Quiere decir que en cierta manera él conservaba todavía, hermano, ese pudor en su vida. Pero hay algo que pasa con nuestra conciencia después de ignorarla. Cuando nosotros ignoramos nuestra conciencia y que nuestra conciencia nos dice, esto no está bien. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión leí un libro que se llamaba Hombres Ordinarios, que hablaba acerca de lo que había pasado en el Holocausto. Y lo que había pasado en el Holocausto era que estaban matando a sangre fría a los judíos, mujeres, hombres, niños de brazo, quien fuera, los estaban matando. Y muchas de las veces mataban a las mujeres abrazando a sus niños y les daban un balazo, las arrodillaban, las miraban a los ojos y les disparaban. Imagínense qué clase de mente, qué clase, hermano, de corazón, de conciencia puede tener una persona así. Bueno, pues de lo que trata ese libro es de cómo personas normales pudieron convertirse en esa clase de asesinos. Porque eran personas normales. Y cómo, hermano, la primera vez que ellos experimentaron eso, ellos tuvieron que correr al monte y lloraron, vomitaron y gritaban. Porque estaban sufriendo. Pero no tuvieron el valor de hacer frente y decir, yo no. Y la próxima vez lo mismo. Hasta que poco a poco eso se fue apagando, y cuando menos acordaron eran ellos las personas que estaban sosteniendo el arma para matar a las personas, porque ignoraron su conciencia. Ahora nosotros podemos decir de Lot, quizá él no perdió su brújula moral, porque la Biblia dice que afligía su alma, y si afligía su alma es porque todavía había algún tipo de pureza dentro de él. Ya que también la Biblia dice que Dios tuvo en cuenta salvarlo, porque habla de Lot, dice como el justo Lot. Y lo salvó y no lo consumió en medio de los pecadores de aquella ciudad. Pero, y entonces la pregunta es, ¿y su familia? Porque la Biblia habla de Lot, que afligía su alma y que era un hombre justo. Pero ¿y qué pasó con su familia? Su esposa no pudo ni llegar a un lugar seguro. Cuando estaba huyendo, los ángeles les habían dado instrucciones y les dijo, miren ustedes, huyan y no volteen hacia atrás. Y decían los ángeles, decían, pero necesito que lleguen a su lugar de destino, porque en tanto ustedes no lleguen,
nosotros no vamos a poder actuar. Entonces significa que en ese momento en el que ellos iban entrando a ese lugar seguro, ella se vuelve atrás, dice, a espaldas de Lot, y se convierte en una estatua de sal. Hermano, su corazón estaba tan lleno de la basura que había en Sodoma y Gomorra que no podía ver la salvación tan grande por la que estaba atravesando. Era una salvación lo que estaba experimentando. Lo que Dios estaba haciendo con ellos era una salvación grande. Que en medio de una gran ciudad donde no se había hallado nadie justo, el Señor los vio a ellos y envió ángeles para que los sacaran y que no atravesaran el juicio de Dios. Eso es lo que es una salvación a modelo del Antiguo Testamento. Esa era la salvación de Dios y la mano de Dios obrando en favor de, en este caso, Lot, su esposa y sus hijas, ya que sus yernos, ellos pensaban que estaban bromeando. Decían, no hombre, ¿y cómo es que va a llover fuego? ¿Cómo que es su Dios? ¿Y quién es su Dios? ¿Cómo que va a destruir a la ciudad? Y ellos decían que pensaban que Lot estaba bromeando y se quedaron y fueron consumidos. Pero salió Lot con su esposa y sus 2 hijas. Pero le digo, mira, la esposa no se daba cuenta de la salvación tan grande por la que estaba atravesando. Y ella recordaba y estaba mirando hacia atrás. Y estaba menospreciando la salvación que Dios estaba trayendo a su vida. Así como nosotros muchas de las veces menospreciamos la salvación. Porque volteamos a ver al mundo. Hermanos, si nosotros viviéramos en estos tiempos, fuéramos un montón de estatuas de sal. Estuviéramos ya convertidos en estatuas de sal. Porque cuántas veces no volteamos a ver al mundo. Porque no podemos nosotros abandonar el mundo y las costumbres del mundo. Mire, le digo por qué. Porque usted muchas de las veces oye a hermanos, a cristianos hablándose entre sí y se comunican con puras frases del internet, con puros memes. Vean las conversaciones que tienen en su teléfono y verá. A ver si ustedes se comunican con salmo, como dice en Efesios, dice, hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero ¿cómo se comunica la iglesia? Revise su teléfono. ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Cómo están sus chats? Ve cómo tiene el mundo metido ahí. Pero no ahí, aquí. Aquí en el corazón. Mire, cuando la Biblia dice que nosotros pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar buenas obras. Dice, estimulándonos los unos a los otros al amor y las buenas obras en Hebreos 10:24. Pero mire, muchas de las veces nosotros a lo que nos estimulamos solamente es al mismo andar, al mismo hablar del mundo. Porque cuando las personas o aquella mujer que había reconocido a Pedro le decía, tú andabas con Jesús, cuando habían arrestado a Jesús, y él decía, no, bien, hablas como él. A nosotros sería lo contrario, tú eres del mundo, y usted diría, no, yo soy cristiano. Bien, hablas como ellos. Hablas como ellos, eres como ellos, te vistes como ellos. Porque así le decían a Pedro. No, tú andabas con Jesús, hablas como él, te vistes como él. Pero le digo, lo contrario sería para nosotros. No, tú hablas como ellos, te ves como ellos, te vistes como ellos. Porque nosotros tenemos la cabeza tan metida en el mundo que nos sentimos extraños. Hablándonos, como dice la Biblia, como lo que ya le mencionaba, estimulándonos al amor y las buenas obras, hablándonos, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Se siente extraño. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos el corazón lleno del mundo. O piense usted cuando usted sintió la inspiración de hablarle a un hermano o una hermana y hablarle palabra de Dios para animarle. No, ¿verdad? Se acordó de un meme bien gracioso y se lo mandó. Y ahí están contestando, por 2, confirmo, porque ya tiene el mismo lenguaje que el mundo. El mismo lenguaje que el mundo. Nosotros nos sentimos como un pez fuera del agua, comportándonos de la manera en que la Biblia nos manda. Y tenemos las maletas hechas, hermano, para el día del arrebatamiento. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. No por una iglesia que se mezcla con el mundo. Ahora,
Vamos a hablar de algo, hermano. Ya hablamos de la esposa de Lot, que estaba volteando en el mundo y estaba viendo hacia el mundo. Ahora vamos a hablar de las hijas. ¿Qué hay de las hijas de Lot? Mire, Lot quizás era fuerte, ¿verdad? Y él pudo resistir. Pero le entregó sus hijas al mundo, a Sodoma y Gomorra. Se las entregó porque vivían en un lugar donde miraban tanta inmoralidad que para ellas fue normal violar a su papá. Porque para ellas era normal ya, porque habían visto tanto. O sea, tanto era lo que habían visto que era como dar un paseo en el parque para ellas. Algo normal. Por tanta basura que estaban acostumbradas a ver. Ahora yo le pregunto, ¿cómo cree usted que está el mundo el día de hoy? ¿Qué cree que escuchan y ven sus hijos, nuestros hijos? Mire, yo le voy a mencionar unas cosas para que usted se dé una idea por si usted está distraído. Para ellos, mire, en las escuelas es totalmente normal ver a todos los niños que traen esos aparatitos, los vapes. Sí sabe usted que son más dañinos que el cigarro y que se lo vendieron como que era algo inofensivo, ¿verdad? ¿Sabe usted que es más dañino que el cigarro? Es mucho más dañino. Para ellos es normal, hermanos, entre ellos mandarse fotos desnudos. Y ver, ¿verdad? Porque después las comparten y ahí andan dando vuelta entre ellos. Para ellos es normal ver a sus amigos que consumen pastillas todo el día, porque en las escuelas ahí les lavan el cerebro y les dicen, mira, tú tienes depresión, tú tienes ansiedad, tú tienes esto, te vamos a dar pastillas, tú tienes déficit de atención, tú tienes esto, y mire, ahí los están drogando, porque es lo que el mundo quiere. Quiere convertirlos en unos drogadictos, porque aunque sean recetados, eso es droga. Y para ellos es normal tener un montón de amigos que consumen esa droga. Pregúnteles y le aseguro que ellos conocen un montón de personas que hacen eso. Para ellos es normal ver a otros niños ahí que es un varón y quiere que lo traten como una niña. O que dice, mira, ¿sabe qué? Yo soy un gato y yo quiero que me respetes eso, yo soy un gato, así que háblame así. Y quiero que me pongas en el baño, van a las escuelas y a los directores y dice, quiero que me pongas una caja de arena en el baño. Y lo hacen, y lo ponen. De verdad, hermanos, es lo que está sucediendo. Para ellos es normal tener relaciones sexuales desde una edad temprana. Mire, cuando un joven, una señorita con un joven dice, y es su novio, dice, estamos hablando. ¿Sabe lo que eso significa? Que son novios. Y cuando dice, ¿es tu novio? Sí. Quiere decir que, mire, cada rato tienen relaciones sexuales. ¿Sabía usted eso? Que ese es el lenguaje que se usa. Estamos hablando, dicen, tienen novio, son novios. Solo que cambian el lenguaje, hermano, para engañar a los padres que ni hace falta porque están dormidos. Y nosotros no nos damos cuenta porque se los hemos dejado a merced del mundo y no los entregamos al Señor. No se los entregamos al Señor. Y mire, usted dirá, ¿yo cuándo se lo dejé al mundo? ¿Quién fue el que le compró el teléfono donde aprendió todo eso? ¿Quién fue el que le compró algo tan destructivo? Y a temprana edad. Y ahí aprendió a ver pornografía. Ahí aprendió y le empezó a gustar la música del mundo. Ahí aprendió a entretenerse. Ahí aprendió todo lo malo que sabe, que usted no sabe de lo que él participa. Que usted no se da cuenta que es de lo que participan. Y mire, ¿sabe qué es lo más tremendo de todo esto? Que nosotros oramos y decimos, Señor, tócale el corazón, conviértelos. Y uno se para y dice, hermanos, ayúdenme a orar por mis hijos porque no quieren nada del Señor, porque crece y no quieren nada del Señor. ¿Y quién fue el que no tuvo el valor de pararse enfrente de ellos y decir, no, esta es mi casa, estas son las reglas y así se van a hacer las cosas porque soy el cabeza de hogar y soy el líder delante de Dios? Y entonces nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no toca los corazones? Y el Señor dice, ¿y por qué no eres el cabeza?
¿Por qué no eres el líder? ¿Por qué no me los entregaste a mí? ¿Por qué le compraste esto? ¿Por qué le diste esto? ¿Por qué le diste esta libertad? Y nosotros decimos, no, es que no quieren. Y pues hasta que el Señor les toque el corazón. Como que es culpa del Señor, ¿verdad? Porque no les ha tocado el corazón. Culpable es el Señor, ¿verdad? Qué culpable. Culpables somos nosotros, hermano. Culpables somos nosotros, hermano. Mire, hay un momento donde el Señor le habla a Jacob. Después de que, ¿conoce usted la historia donde violan a Dina? La hija de Jacob. Y ella tenía un montón de hermanos, tenía 2 hermanos. Y entonces violan a esta muchacha y sus hermanos se vengan de aquella ciudad. Y miren, no le voy a contar toda la historia por cuestión de tiempo, pero ellos prácticamente matan a todos los hombres de esa ciudad engañándolos. Los engañan y matan a todos los hombres de esa ciudad. Y entonces Jacob está preocupado y dice, pero ¿por qué han hecho esto? Miren, nosotros tenemos que volver hasta nuestra tierra y por donde quiera que pasemos nos van a querer destruir por lo que ustedes han hecho. Y entonces Jacob comienza a pedirle ayuda al Señor y el Señor le dice, mira, ¿sabes qué? Limpia tu casa y yo te voy a cuidar. Y entonces le dice, mira, lo que vas a hacer es que le vas a decir a todos tus hijos que entregan a los ídolos y vas a limpiar tu campamento. Y entonces viene Jacob y les dice, miren, esto es lo que dice el Señor, ¿quieren o no quieren? ¿Sí tienen ganas de limpiarse? No. Viene y les dice, ¿saben qué? Entreguen todos los ídolos y todos los aretes que están en sus oídos. Aquí pónganlos. Porque era un líder. Era un hombre de verdad. Era un cabeza a quien Dios estaba dirigiendo. ¿Usted cree que Dios le puede dirigir con la palabra? ¿Usted cree que Dios le puede dirigir a usted con la palabra? Sí, el Señor puede dirigirle con la palabra. ¿Y entonces por qué tiene miedo? Si Dios le está dirigiendo con la palabra, usted tenga miedo de sus pensamientos personales, pero no de enforzar lo que dice la palabra, no de liderar a su familia en los caminos del Señor. Y Él les dijo, entreguen todo y pónganlo aquí. Y ahí van todos, porque Él era el líder. Ahí van todos porque ya Jacob había dicho. Hermano, o como Ana, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando del cabeza del hogar, pero también hay una ocasión donde la madre, con sus oraciones y su perseverancia, fue la que marcó la diferencia, no solamente en su familia, en toda una era. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba en este tiempo, en el tiempo de los jueces. Pero cuando viene este joven Samuel, hermanos, a quien Ana le había entregado al Señor, cambia la historia y cambia toda la era, cambia toda una generación. Ahora había un hombre de quien dice la Biblia que ni una sola de sus palabras cayó en tierra. Cuando antes la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba, pero ¿qué fue lo que hizo ella? Comenzó a orar y decía, Señor, dame un hijo porque era estéril. Y ella estaba orando y llorando y no le daba pena, que muchas de las personas decían, está llorando, parece que está ebria, está borracha. Decía el sacerdote que estaba a cargo en ese tiempo y le decía, mujer, vete, ve a digerir tu embriaguez y después regresa. Y ella decía, no, Señor, sino que yo tengo una petición delante del Señor que quiero que me conteste. Y ella seguía orando y seguía perseverando, hermano, porque sabía que ahí estaba la bendición. Y entonces el Señor le concede ese hijo y dijo, mira, el hijo que tú me des te lo voy a dar a ti. Y dice la Biblia, hermanos, que nada más lo destetó y lo fue a llevar al templo para que le sirviera al Señor. Piensa en eso. Solamente lo destetó, quizás máximo a los... Dicen que cuando los llevaban al templo es cuando ya tenían la capacidad de hacer algo. ¿Sabe usted lo que era servir? Arrimar una tina de agua, traer algo. ¿A qué edad un niño puede hacer eso? Desde muy pequeño. No sé, 5, 6, 7, 8 años. Pero dice que llevó al niño. Dice que llevó al niño al templo. A pesar de que las autoridades eclesiásticas o los religiosos de ese tiempo eran personas que no caminaban limpiamente delante de los ojos del Señor. Eran personas descuidadas. Pero ella había tratado con el Señor y le había hecho una promesa al Señor. Y ahora el Señor era quien se iba a encargar de su hijo, no las personas de ese tiempo. Pero mire, lo entregó. Y le voy a decir algo, hermano. Y
con toda vergüenza. Pero a veces nosotros, siendo servidores, no los queremos dejar ni 2 horas para que los cuiden allá atrás. Vamos a andar entregándolo como lo hizo Ana. Piensa en eso, hermano. ¿Cómo está nuestra condición? A veces dice, como dice la palabra, estamos envanecidos. Estamos envanecidos, hermano. Y hermano, que el Señor nos ayude. Porque no vamos a poder hacer nada si nosotros somos estatuas de sal. Espero que me entienda el término. Si nosotros mismos somos seducidos, nosotros como padres somos seducidos. Si somos estatuas de sal, ¿cómo, hermano? ¿Cómo vamos a poder salir de esa condición? Si nosotros mismos, hermano, ahí estamos hablando de los hijos, ¿verdad? De que uno les da el teléfono y pues ahí es donde aprenden todo. Pero ¿y usted con qué valor? ¿Cómo va a arreglar su casa? ¿Cómo va a arreglar las redes sociales de su hijo cuando usted mismo tiene cosas ahí escondidas? Cuando usted mismo no bloquea a aquella persona que nomás le está mandando likes y corazones y quién sabe qué tanto en sus publicaciones. Cuando usted mismo tiene ahí personas que están con poca ropa, que las tiene añadidas y dice, no, es que yo subo mensajes y es para predicarle. Mire, si usted quiere servir, sirva aquí. Sirva con sus hijos. Es aquí, mire, donde el Señor le ha llamado. Porque a veces nosotros eso lo usamos como excusa, ¿verdad? Para tener esa puertita abierta. Pero ¿cómo vamos a tener nosotros el valor cuando tenemos ahí el manto de acá, en el manto babilónico escondido? Para los que no conocen la historia, estaba Josué tratando de luchar por conquistar una ciudad y eran derrotados. Y entonces ellos venían nuevamente e intentaban luchar contra aquella ciudad y nuevamente eran derrotados. Y viene Josué y le dice, Señor, pero ¿por qué si tú prometiste que me ibas a dar victoria? ¿Por qué? Y entonces el Señor le dice, mira, saca el anatema de en medio de ti. Y entonces comienza a hacer un sondeo y se da cuenta que había un hombre que había tomado un manto babilónico. Y cuando el Señor les decía, no quiero que tengan nada impuro de esas naciones. Y ahí lo tenía escondido. Y no podía avanzar y el Señor no le podía dar la victoria. ¿Por qué? Porque no había limpiado su casa. Limpie usted sus redes sociales, limpie su teléfono, limpie su casa, limpie sus hijos, limpie su mente. Porque esa es la iglesia que el Señor quiere. El Señor no quiere una iglesia que esté a medias, que simplemente medio se vea bien, pero por ahí tenga cosas escondidas. El Señor no va a obrar en su vida, en su familia, mientras usted esté en esa condición. Es aquí, hermano, donde nosotros tenemos que, mire, para lo que le decía, ¿verdad? Que muchas personas dicen, no, es que yo lo uso para predicar, ahí subo mensajes, y aquí no quiere servir. Piensa en la ironía de eso. Y le dice, mire, aquí le corresponde servir este año. Y no, es que ahí como que casi no me gusta. No, que es mucho compromiso. ¿Y para qué nos llamó el Señor? Para que le sirvamos. No nos llamó para que estemos sentaditos y bonitos, para que le sirvamos, para que le adoremos. ¿Qué le dijo, hermano, el mensaje que le mandó el Señor a Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me adore, pero también para que me sirva. ¿Para qué cree que el Señor le quiere liberar? Para que le sirva. ¿Para qué cree que el Señor salvó a Lot? Para que le sirviera, para que le siguiera. Si no, mire, le voy a dar una verdad de la Biblia, que dice que hermosa es al Señor la muerte de sus santos. ¿Qué entiende usted por eso? Que es mejor para el Señor llevarnos, cortar nuestra vida, si no hubiera propósito con nosotros. Porque el Señor, mire, nos ofrece a nosotros la salvación para que escapemos del juicio, como lo hizo con Lot y su familia. Pero también la Biblia dice que la venida del Señor sería como en los días de Lot. Que la maldad, hermano, había llegado, el clamor y las oraciones por toda la maldad que estaba aconteciendo en Sodoma y Gomorra había llegado a la presencia del Señor. Pero yo quiero que usted vea la maldad de hoy día, de lo que está sucediendo, lo que sucede a nuestro alrededor, y solo se lo menciono para que usted despierte y que haga conciencia de los tiempos que vivimos. ¿Cuántos niños, hermano, niños en su infancia han sido castrados química y físicamente por un cambio de género?
¿Usted cree que ellos van a entender y van a decidir lo que quieren ser? Son niños. ¿Cuántos niños, como le mencionaba, están drogando en las escuelas? Porque es el enemigo, hermano, el que quiere destruir la niñez y la juventud. Y hermano, ¿cuántos matrimonios que no fracasan? Más del 50% de los matrimonios, hermano, de las personas que se casan, terminan en divorcio. Porque la familia está siendo atacada. Y se espera que en las siguientes generaciones ni se casen, porque como el concepto de la familia está siendo destruida, pues ya ni van a creer en él. Hay templos satánicos por todas partes, por todas partes. Hoy día, hermano, al aborto se le llama un derecho y no un homicidio. Piensen eso, en lo diabólico que es eso. Mire, hermano, cómo los padres descuidan a los hijos. La juventud está guiando su vida ellos solos porque no hay nadie que los lidere. Y a más allá de ello, hermano, nos encontramos con la realidad de la iglesia, que no le gusta orar, que no le gusta consagrarse, donde la mayoría es tibio. Y como dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero a pesar de todo, la palabra del Señor dice algo: que si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Así que si usted ha sido confrontado con la palabra el día de hoy, hoy pídale perdón al Señor. Yo quiero que en esta hora usted cierre sus ojos y piense. Piense, hermanos, en el descuido y los errores y las cosas por las que pasó Lot y su familia, los fracasos, su esposa, sus hijas. Por haber estado en un lugar donde estaban volteando a ver al mundo. Por haber visto tanta basura que había en Sodoma y Gomorra. Pero el día de hoy el mundo está bajo las mismas condiciones. ¿Cuál ha sido su actitud ante esto? ¿Será que Dios le habló en este día? ¿Qué va a hacer usted con la palabra que Dios le ha enviado? Antes de finalizar, hermano, yo quiero que usted examine su corazón. Quiero que examine su corazón y vea si el Señor es a usted a quien le está hablando el día de hoy. Como le dije en un principio, tómelo personal. Tómelo personal, porque esa es señal de que Dios le ama. Pero pida perdón en esta hora. Pida perdón en esta hora. Vamos a orar. Todos los que tienen la capacidad para orar, aquellas personas que han sido libres, aquellas personas a quienes el Señor el día de hoy les da la facultad y la libertad para orar, oren para que el Señor rompa las cadenas. Y si usted se siente acusado por la palabra, no se quede con esa acusación. Pídale perdón al Señor en esta hora y pídale ayuda para que le ayude a navegar en este mundo tan peligroso, porque el Señor dijo: también es necesario que sepas que en los días finales vendrán tiempos peligrosos. Así que antes de finalizar, yo quiero hacer una invitación. Yo quiero hacer una invitación. Y yo sé que el Señor ha hablado a nuestras vidas porque Él nos ama. Y si hay alguien en medio de nosotros que siente la necesidad de pedirle perdón al Señor, usted sabe que ha fallado. El Señor dice que el que reconoce, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero también dice: si no se arrepienten, morirán en sus pecados.
Así que si hay alguien en medio de nosotros que sienta la necesidad de pedirle perdón al Señor en esta hora, ya lo invito, mire, póngase en pie y venga, escape del juicio, escape como lo hizo Lot, escape de Sodoma y Gomorra, sáquelo de su corazón y en esta hora arrepiéntase delante del Señor. Así que si hay alguien que quiera pedirle perdón al Señor, póngase en pie y venga. Si usted en su corazón siente la necesidad de pedirle perdón al Señor, yo no lo sé, pero usted lo sabe y Dios lo sabe. Así que en esta hora no se detenga, póngase en pie, levántese y escape del juicio que el Señor tiene para este mundo. Escape del juicio. Deje de pecar, deje de seguir en esa vida de pecado. Tú piensas que nadie te ve, pero Dios te ha visto y por eso te ha hablado en esta hora. Así que yo te invito, mira, no hagas oídos sordos, no endurezcas tu corazón, sino que en esta hora ponte en pie y acércate al Señor, porque Él es quien te ha llamado. Hay alguien en medio de nosotros, iglesia, ora para que las cadenas sean rotas. Y si no puedes orar, ven para que oremos por ti. Ven para que podamos orar por ti. ¿Por qué no puedes orar? ¿Por qué no puedes interceder? ¿Por qué el enemigo te tiene atado? ¿Por qué aguantas esa acusación del enemigo? Mejor pídele perdón al Señor. Mejor arrepiéntete en esta hora. Ven al Señor y pídele perdón, porque Él te espera. Si Él trajo esta palabra es porque quiere perdonarte, no porque quería acusarte, no porque quería señalarte, sino porque quería que en esta hora tú le pidieras perdón. Así que si hay alguien en medio de nosotros que sienta la necesidad, póngase en pie. Póngase en pie y venga al Señor. Venga el Señor, que Él es quien te llama. Él es quien te ha hablado. Él es quien te ha enviado tu palabra. Mira cómo estás, cómo está tu familia, cómo está tu hogar, cómo están tus hijos. ¿Cuál es tu condición? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo estás con el Señor? Obra, Señor, en tu iglesia. Rompe las cadenas. Perdona pecados en esta hora. Perdona pecados. Perdona pecados, Señor, en esta hora. Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas, Padre, de tu pueblo. Saca, Señor, el mundo del corazón de tu pueblo. Si tú sientes que estás bien con el Señor, ora ahí donde estás y pídele al Señor para que restaure a su iglesia. Pero si no puedes orar y ella está luchando en tu asiento, yo te invito, mira, puedes levantar tu mano o puedes ponerte en pie y venir. Es el Señor quien te llama. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, para que hagas de esta iglesia, que hagas de tu pueblo un pueblo consagrado, que te ponga a ti, Señor, como su primer lugar, como su prioridad. Que no nos apartemos de ti, Señor, tras las riquezas de Sodoma y Gomorra, Señor, sino que nosotros te sigamos y que digamos como Ruth, que vamos a seguir la bendición del Señor, porque tú eres nuestro Dios. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, llama al arrepentimiento en esta hora. Convierte los corazones. Tú que estás luchando ahí en tu asiento, tú que ahí en tu corazón sabes que necesitas ponerte a cuenta con el Señor. Tú que sabes que le ha fallado y necesitas ponerte a cuenta con el Señor, yo te invito en esta hora, acércate al Señor para que Él perdone. Él te hará sentirte libre. Despójate de esa acusación, despójate de esa carga de pecado. No camines más así. Dios le bendiga, mi hermana. Hay alguien más en esta hora. Hay alguien más en esta hora que siente la necesidad de acercarse al Señor y pedirle perdón. Hay alguien más que siente en su corazón la necesidad. No luches más. No luches más. El Señor dijo
Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Echa tu ansiedad sobre Él. Pon tus cargas sobre Él. No sigas caminando así de esa manera. Pon tus cargas sobre Él. Él quiere hacerte sentir libre. Él quiere liberarte de toda acusación. Él quiere liberarte. Él quiere hacerte libre, porque su palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Así que si tú sientes pesada esa carga, ¿cuánto tiene que no te gozas en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiene? Ore por mi hermana, ore por mi hermana. Ay, ore por mi hermana. Hay alguien más en esta hora. Hay alguien más. Venga, tenga el valor de pararse. Dios lo bendiga, hermano. Para que hay otro hermano. Dios le bendiga. Tenga el valor de pararse. Sea usted es el líder quien va a reconocer. Tenga el valor de pararse y decir: Señor, aquí estoy. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, pero también sé que tú eres un Dios grande en misericordia. Perdóname. Sea valiente en esta hora, porque es de los valientes el reino de los cielos. Sea valiente en esta hora y reconozca: Señor, hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que ha habido pecado en mi vida. Perdóname, perdóname, Señor. Restaura mi vida, restaura mi familia, restaura mis hijos. Pídale al Señor por sus hijos, interceda por su familia. Interceda por su familia, pero acérquese usted y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, aquí está mi hogar, aquí está mi familia, pero aquí estoy yo, Señor. Límpiame, límpiame, Señor, y haz de mí un instrumento. Haz de mí un instrumento para la gloria de tu nombre. Aún hay tiempo. Si tú sientes la necesidad de pedirle perdón al Señor, acércate. Si tú sientes la necesidad de pedirle perdón al Señor, acércate y pídele perdón al Señor, que Él quiere perdonarte. Porque aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Porque así es nuestro Dios. Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de mantenernos puros y de luchar, de combatir contra el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la fuerza para combatir arduamente, Señor, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra comunión. Danos las fuerzas, Señor. Danos el valor, Padre, para pararnos, como lo hizo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, que se paró a hablar tu verdad, se paró a predicar con valor y con denuedo, Señor. Así, Señor, nosotros tengamos el valor para proclamar tus verdades. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has enviado. Muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has enviado, Padre. Gracias por los corazones que has tocado, Señor. Te ruego, Padre, por aquellas personas que no tuvieron el valor de acercarse a ti, Señor, que les sigas hablando, Padre. Sigue hablando a los corazones, perdona y limpia tu pueblo, Señor. Levanta tus manos en esta hora y proclámalo. Él está aquí. Él está aquí. Ayúdanos a ser padres y madres de valor, Señor. A luchar, Señor. A negarnos a nosotros mismos, a limpiarnos primeramente nosotros, Señor. Santo, santo, santo.
levanta tu voz y levanta tus manos al cielo y adórale, adórale porque Él vive. Solo sabe decir, santo eres tú. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres. Porque